hemos estado hablando sobre las llaves de la prosperidad. Y claro, y podemos encontrar personas que seguirán creyendo que si tienen 5 trabajos van a tener más dinero, como si el tener dinero te hace próspero. No, solo tienes más dinero. Aunque tengas una vida paupérrima, solo tienes dinero. Y muchos terminarán creyendo, no, hay otros métodos más eficaces, estudia mucho más, ten 5 carreras, y cada uno tiene su fórmula mágica para tener más dinero. Pero gracias a Dios que el concepto de prosperidad en la Biblia no consiste solo en dinero, es aumento en todas las áreas de tu vida. Lo hemos leído en 3 de Juan, si no me equivoco. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas aumento en todas las cosas, así como prospera tu alma. No te equivoques, el tener dinero no te hace próspero. Puedes ser tan indigente solo que tienes mucho dinero, y puedes ser de repente pobre, pero con mucho dinero. La pobreza no radica en la cantidad de finanzas o de economía que manejes. La pobreza tiene que ver con un estado espiritual, tiene que ver con un concepto de principios y carencia de ellos. Exactamente. Vimos en Josué 1:8 el secreto, la llave de la prosperidad que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, el diseño de Dios. Dar en el blanco, acertar en el blanco, tomando estos conceptos. Eso no es albur, eso es seguridad de lo que Dios quiere para ti. Es la palabra de Dios. Pero recuerdas lo que dice, ¿no? Puedes leerlo en Josué 1:8 una y otra vez. Dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hemos tomado muchas enseñanzas de esto, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Vimos en Deuteronomio 8:18, que es donde vamos a continuar, este verso maravilloso que dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres en este día. Nota que antes de darte el poder para hacer las riquezas, Dios dice algo muy interesante, a fin de confirmar el pacto. Claro, es que no hay beneficio sin compromiso. No existe el beneficio sin el compromiso. Cuando tú te beneficias sin el compromiso, te convierte en un ladrón. Tomas algo que no te pertenece por derecho, que no lo obtuviste, no existe un compromiso, te convierte en un ladrón. Estás tomando el beneficio, te convierte en una persona que solo se beneficia a expensas de otro. Y eso en la palabra de Dios se llama lujuria. El tomar algo para obtener el beneficio a expensas de otro, usando una herramienta que se llama lascivia. La lujuria es el deseo desmedido y la lascivia es hacer uso de otra persona para beneficiarte a ti mismo. No solo la conducta sería la de un ladrón, sino de la de una persona que tiene lujuria. Hace uso indiscriminadamente de ciertas personas, objetos, cosas para beneficiarse, sin mayor deseo que el solo tomarlo para encontrar satisfacción. Eso no es compromiso. No es compromiso. Entonces aquí viene esa palabra, a fin de confirmar su pacto. El pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel era muy sencillo, probablemente en su concepto, pero era muy demandante y doloroso. ¿Cuál era el pacto? La circuncisión. La circuncisión tenía las características de quitar la impureza del hombre. Era un acto simbólico y mostrar la pureza. Este era el requisito. Tú mantienes la circuncisión, este es mi pacto, me sirves a mí y yo voy a poder continuar en ese compromiso. Me dedico en las promesas, me dedico a hacer cumplir las promesas que te he dado. Pero está la condición. Recuerda que el pacto tiene señales, condiciones y promesas. Estos 3 elementos son muy importantes en un pacto, en un compromiso, en un matrimonio, en una relación para siempre. Señales, promesas, condiciones. Ahora, a fin de confirmar su pacto, quiere decir que al salir del pacto no se puede ejecutar lo que Dios decía, darte el poder para hacer las riquezas. No se ejecuta el beneficio porque sales de un pacto. Esa es la razón por la cual Jesús decía, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, no se puede hacer nada. El pacto funciona, la provisión funciona, manteniendo las condiciones,
las promesas y las señales de ese pacto. Y yo tengo un anillo, bueno, lo tengo en esta mano porque el anillo no entra en la otra mano. Esta es una señal de un pacto. Esta señal habla de que estoy casado. Es un círculo perfecto, no tiene principio ni final, es un pacto. Esta es una señal del pacto. Esta señal determina que hubieron promesas que yo he entregado, que nos entregamos mutuamente, y se dieron las condiciones para que esas promesas funcionen y se puedan desarrollar. Eso significa, las condiciones significan, conocemos nuestros roles. Mi esposa no es la cabeza, yo soy la cabeza. Ella es mi compañera, es la que camina a mi lado. Pero Dios me llamó a mí a ser rey, profeta y sacerdote. Son ciertas condiciones, hay otras, pero esas son ciertas condiciones para que pueda funcionar las promesas. Si no cumplen las condiciones, las promesas no pueden funcionar. Así tengas una señal. Ahora, Dios le dice, a fin de confirmar el pacto que juró a sus padres. En Cristo tenemos un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dice, Jesús en la cruz dijo, voy a hacer un pacto contigo, voy a derramar mi sangre, el fundamento es la sangre, allí se perdona y se quita toda la deuda. ¿Cómo obtienes ese beneficio? Muy bien, a través de este compromiso, de este acuerdo, que tú creas en mí. Cuando tú crees en mí, estás aceptando ese pacto, ese compromiso, esa alianza. Entonces, todo lo que deriva de esa condición de creer en el pacto, todo lo que deriva tiene que ver con las bendiciones, tiene que ver con las señales, tiene que ver con todo lo que yo te voy a dar. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Los conceptos son claros. Los conceptos son claros. Son muy claros. El nuevo pacto es que creas en Jesús. El fundamento, la base para crear ese nuevo pacto fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Derrama su sangre. Esa es la base, porque no podía haber otro fundamento. No había otra manera de perdonar nuestros pecados. Y Él dice, ahora yo hago un pacto contigo. Este es el pacto. He derramado mi sangre. Tú puedes acceder a ese beneficio. Mi pacto es el siguiente. Cree en mí. Cree en mí. Y tienes vida eterna. Y se desatan todas las promesas que yo he determinado que se puedan dar para todo aquel que cree en mí. Vuelvo a repetirte. Creer no tiene nada que ver con saber que Dios existe. El creer no tiene nada que ver con el hecho de conocer si Dios es real o Dios no es real. Eso no es creer en Dios. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de una relación, conexión, un vínculo, un yugo. Un yugo. Mira, es interesante esa palabra creer. Vuelvo a repetirte, no está basada en la condición de saber algo o de conocer algo. Tiene que ver con una relación, un vínculo. Jesús decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Habla de un vínculo inseparable, una conexión con Él inseparable. El yugo conectado es como el matrimonio. Si no quieres tener el yugo del matrimonio, la conexión, el vínculo, ¿por qué te casaste? ¿O por qué quieres casarte? Es el vínculo, es la unión, en donde funcionan los roles. No es para quebrarse, es para mantenerlo toda la vida. Ese es el vínculo. Por eso siempre enseñamos, el fin supremo del amor es hacerse uno con la persona que elegiste amar. Eso te lleva a evaluar. Por eso decimos, de acuerdo a la Biblia, el amor no es ciego, el amor mira y mira muy bien. Las emociones son ciegas, siempre son ciegas, porque se basan en estímulos, solo en estímulos. Si tú vas a comer un potaje maravilloso a la casa de un amigo que te invita, tú vas a estar tan agradecido, vas a decir, ¿sabes qué? Te quiero tanto, eres mi amigo, eres mi hermano, qué rica comida has preparado. Se desató solo por el hecho de que la comida era agradable, un vínculo y una relación basada en las emociones.
Solo se activó por las papilas gustativas. Lo mismo a veces creemos que las emociones tienen que ver con el amor. No, absolutamente, son ciegas. Se activan por una determinada situación, por un determinado aspecto que trae un gusto, un placer o una situación gratificante a tu vida. Esas son emociones. Esas son emociones y eso no es amor. Son completamente ciegas. Se basan en estímulos. Estímulos. ¿Puedes amar a una persona por un estímulo? Porque te da una rosa, por eso puedes amar a una persona, porque te da un chocolate. Como siempre les cuento la historia, una mujer se casa con un mal hombre, malo, pero malo. Y le preguntamos, ¿por qué te casaste con él? Y su respuesta fue tan ingenua, es que me puso una curita, una bendita, tenía una herida cuando me caí. Y eso fue suficiente para casarme. O sea, se activó un estímulo en esta mujer para creer que este hombre era bueno solo porque le dio una curita. Puedes imaginarte los estímulos que desatamos cuando vamos a un restaurante, a la calle, a comer, a jugar un partido, a crear una familia. No te imaginas cuántas cosas se desatan en nuestras emociones. Y podríamos vivir engañados toda nuestra vida. El amor es mucho más que esto. El amor mira, elige conscientemente. Cuando hablamos del pacto de Jesús, de creer en Él, habla de una elección de amor. Habla de una elección de amor, un estado consciente. No es un estado ambiguo, ni un estado porque estás con sueño. Estás consciente de tu elección. Por Jesús, voy a conectarme con Él, voy a hacer un vínculo con Él, voy a tener mi yugo con Él, voy a amarlo hasta el fin de los tiempos. No engañaré, no traicionaré, no seré infiel. Oh, esto es una maravillosa elección. ¿Puedes? ¿Te has dado cuenta que el creer, simplemente como creer, no nos sirve de nada en una relación con Dios, a no ser que vaya acompañada de una acción? Por eso arrepentimiento se traduce como un cambio radical de 180 grados. Si yo iba hacia esta dirección cuando me arrepiento, ahora voy hacia esta otra dirección. Eso es arrepentimiento. Eso habla del nuevo nacimiento. Habla que tu naturaleza cambió. Pero sigamos en esto. Yo quiero avanzar. Dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres. Hemos hablado que esa palabra poder, porque nos interesa qué es lo que me da, dice que Él me da el poder. Esa palabra poder tenía tres acepciones: vigor, habilidad y el último era riqueza. Si no me equivoco, sí. Vigor, capacidad para producir. Estoy leyendo otros términos. Uno era vigor, capacidad para producir, y el tercero era riqueza. Hemos hablado del vigor, el estado de ánimo, el por qué hacemos las cosas, la naturaleza de nuestra emoción, de nuestro ánimo para mantenernos firmes. Y lo que, en pocas palabras, lo que determinamos es que si tú no tienes una meta, cualquier lugar será un buen destino para ti. Si no tienes una dirección clara, cualquier lugar será el lugar de tu descanso. Cualquier lugar será el lugar donde tú quieras desarrollar tu vida. Cualquiera, tira un dado y donde caiga el dado, el número, elige el lugar, la posición, lo que tú quieras hacer, porque no tienes nada claro en tu vida, no hay una meta. Puedes imaginarte vivir con un despropósito en esta vida. Todo te aburre, todo te cansa, te dejas un lado, dejas el otro, te divorcias, te casas, te divorcias, te casas, tienes una persona, tienes un enamorado, lo dejas, tienes otro, vas por un trabajo, vas por otro, estudias 5 carreras, un despropósito impresionante, porque no tienes una dirección. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Cuando sabes cuál es la meta, el final, sabes cuáles son los objetivos de tu vida, no te vas a equivocar, te lo aseguro. No te vas a equivocar cuando sabes cuál es tu meta. Meta es el final de tus días. ¿A dónde te diriges? Y no me digas que al final de tus días recién vas a tener una meta, porque podrías estar a cientos de kilómetros de distancia de la meta y no vas a llegar. No vas a llegar. Imposible. Por eso necesitas tener claridad en tu meta, estar cerca de esa meta, tener una dirección clara.
En Filipenses el apóstol Pablo hablaba muy claro de esto. Y él estaba seguro de cuál era la meta. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios. Tengo una meta clara. Yo voy hacia esa dirección. Tengo objetivos en la vida, pero ninguno de ellos se aleja de mi meta. Los objetivos están en función a mi meta, están en función a mi identidad, están en función a quién soy y qué es lo que tengo que hacer. Ahora, hablamos de vigor. Vamos al segundo punto. Estuvimos hablando hace un tiempo, quiero volver a retomar este punto, es la capacidad para producir. Capacidad tiene que ver con lo que puedes contener. Capacidad tiene que ver con lo que puedes contener y lo que no puedes contener. Lo que puedes contener y lo que no puedes contener. Capacidad, el espacio donde se almacena o se deposita todo aquello que será útil para algo. En Salmo 127.1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Habla de la intervención de Dios en este proceso de capacidad. Es Dios quien nos da el aumento. Yo no tengo esa habilidad. Esto es sobrenatural. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios interviniendo en esa construcción de tu vida, si no es Dios interviniendo en la misma construcción de tu vida, en vano trabajan los que la edifican. En vano es el trabajo si Dios no lo está construyendo, si no está la intervención de Dios de manera sobrenatural. Es que tenemos que entender que vivir en este mundo requiere de un poder sobrenatural. Hay situaciones que no puedes gobernar y no gobernarás si no tienes el poder de Dios en tu vida. No vas a poder salir de situaciones problemáticas y confusas y son sobrenaturales. Cada día el aspecto sobrenatural es más visible. La maldad que observamos se vuelve más detallista, se vuelve más pequeña. Son detalles que ingresan y que corrompen y que destruyen. Si no hay un poder sobrenatural moviéndose en tu vida, será difícil o tal vez imposible que puedas determinar o discernir todo esto que se está moviendo a tu alrededor de tus hijos, alrededor de tus negocios, mirando el futuro. No lo vas a discernir, no vas a tener esa capacidad. Dios tiene que intervenir en nuestra vida. Si eres un hijo de Dios, Dios tiene que intervenir en la construcción de tu vida, en la construcción de las obras de tus manos, en la construcción de tus negocios, en la construcción de tus estudios, en la construcción de tu familia. Dios tiene que intervenir. No tienes el poder sobrenatural para enfrentar o resistir el acoso de este mundo. Sí, el acoso de este mundo. Y cada día hay apariencia de bondad y en su interior hay maldad plena, absoluta. Como cuando Jesús decía: ustedes son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de huesos por dentro. Ese es el mundo que estás enfrentando. Es el mundo que enfrentamos todos los días. ¿Cómo disciernes si no tienes sensibilidad espiritual? ¿Cómo te das cuenta de este mundo? ¿Porque tiene apariencia de bondad? ¿Por eso? ¿Porque habla bien? ¿Porque parece bonito? ¿Parece inofensivo? Esa es la capacidad, la habilidad que tienes para determinar lo bueno y lo malo. Necesitamos más que nunca el poder de Dios en este tiempo. Ahora, si el Señor no edifica la casa, estamos en Salmo 127.1. En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, si Dios no interviene en la protección de tus hijos, de tus negocios, de tu vida, de lo que haces, en vano vela la guardia. En vano está toda la seguridad que has levantado, tu protección, tu seguro de vida, tu guardia personal, tus alarmas, tus bloqueos. En vano está toda esa seguridad que dices tener. Si Dios no interviene en la protección de tu vida, ¿cómo la puedes proteger? Como la publicidad, no se puede robar lo que no se puede ver.
con un poco de humo evitamos que la maldad pueda intervenir en tu vida. Si la protección de Dios, la seguridad de Dios no interviene en todo lo que haces, en tus hijos, tu familia, tus negocios, tus estudios, tu propia vida, tu salir, tu entrar, tu viajar, tu planificar, ¿cuál es la seguridad de tu protección? Esto dice la Biblia, ahí está, puedes leerla. Salmo 127:1, estamos hablando de la capacidad que viene de Dios. Es una capacidad sobrenatural. Es la intervención de Dios en todo lo que tú tienes, en la abundancia que Dios te da, en la prosperidad, en todo lo que Dios te da. Tiene que estar la intervención de Dios. Para una sola razón, continuidad de protección, continuidad de prosperidad. Cuando Dios daba las promesas a sus hijos, Él no se las daba a ellos, se las daba a sus generaciones. Puedes imaginarte un Dios que solamente tenga preferencia por un hijo y se olvide de sus generaciones. Si Dios me ama a mí, Dios ama a mis generaciones. Dios me amó a mí, Dios amó a mis generaciones. Dios amó a mi padre, Dios amó a sus generaciones. Es que es así como Dios funciona. Claro, pero es bien interesante cuando las generaciones cumplen el pacto y guardan el pacto. Generaciones que se alejan del pacto no gozan del beneficio. Vamos a leer ahora esto. En 2 de Corintios 9:10 dice, el que le suple semilla al que siembra, el que suple semilla al que siembra, Dios da semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. ¿Cómo? ¿No somos los proveedores nosotros de nuestra casa? Yo soy jefe de hogar, yo debo ser el proveedor de mi hogar. No, yo no soy el proveedor de mi hogar. Yo sirvo a Dios, administro las cosas que Dios me da. Soy un mayordomo de los bienes de mi Padre. No sé cuál es tu posición. Mi posición es esa. Yo solo soy un mayordomo de todo lo que Dios me ha dado. Absolutamente de todo. Y Dios me da semillas porque yo sigo sembrando semillas. Como mayordomo, el fruto que Dios me ha dado tiene semillas. Y yo siembro esas semillas. No me las como. Por eso Dios sigue confiando en mí y me sigue entregando más semillas. Y yo como el fruto. Es muy interesante cuando Dios te dice, come el fruto y siembra las semillas. Cuando lees en Génesis, tú puedes ver las plantas con fruto y cada una de ellas tenía semillas. Claro, tenías que comerte el fruto, no tirabas el fruto y te comías las semillas. Te comías el fruto y sembrabas las semillas. Era la forma sobrenatural que Dios tenía para enseñarles a ellos la continuidad de la bendición, la continuidad de la provisión, la continuidad de la abundancia, la continuidad. Hasta hace un milenio atrás, si no es menos, al ser humano se le ocurrió, si talo un árbol voy a sembrar otro. Sí, pero ¿cuántos árboles ya se talaron y nunca sembraron más árboles? Por eso estas zonas donde había mucha naturaleza y vegetación hoy día son desérticas. Hay desiertos allí. Las semillas hablan de continuidad. Te comes las semillas, no piensas en ninguna continuidad. Estás negando el diseño de Dios. Vivimos en el diseño de Dios. Vivimos. ¿Por qué el diseño de Dios? Porque el dueño es Dios. Y si el dueño es Dios, el dueño nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, cómo educar a nuestros hijos, cómo vivir, cómo estudiar, cómo encontrar el propósito de mi vida, cómo trabajar con mi prójimo, qué hacer con mi vida. Él tiene el diseño, Él es el dueño. Él es el dueño. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es? Él. El Señor es mi pastor, quien me pastorea, es mi dueño. Yo solo soy mayordomo. Él provee de todo. Vamos a seguir leyendo 2 Corintios 9:10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Es lo que les digo. No solo te da la semilla, te comes el fruto. Porque alguien tuvo que hacer crecer esa semilla. Y esa semilla la hace crecer Dios. Eso es sobrenatural. No retenemos las semillas, las sembramos. Toda semilla retenida no crece, no produce, no te da pan. Dice, también suplirá pan para que comas. Eso es fruto. Comes el pan. El pan no tiene semilla.
pero es lo que viene de la siembra. Sale el trigo, hay un trabajo y luego produce la harina y puedo preparar el pan. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, de lo justo. La Biblia dice en Proverbios, si no recuerdo mal, mejor es lo poco que con derecho que la multitud de frutos sin derecho. Mejor es lo poco con justicia que la multitud de frutos sin derecho. Si lo poco viene de Dios, escucha, si lo poco viene de Dios, para mí es mucho, porque viene de Dios. Recuerda este principio. El valor de las cosas radica en la naturaleza del que te da las cosas. Si Dios te da una semilla, puedes estar completamente convencido que esa semilla contiene un bosque de manzanas. ¿Por qué? Te lo entregó Dios. Entonces, cuando hablamos y vemos este verso, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, podemos encontrar que para nosotros o para el mundo puede ser poco, pero en las manos de Dios es abundante. ¿Recuerdas los panes y los peces? Los 5 panes y los 2 peces. Esto era poco. Los discípulos decían, ¿y esto acaso no servirá para tanta gente? Esto no sirve. Jesús dijo, traédmelo acá, dénmelo. Ustedes no tienen la menor idea de qué significa esto. Esto es semilla. Claro, en la cantidad, la semilla, tú dices, esto no me sirve para nada. El Señor Jesús lo toma en sus manos, lo levanta, agradece a Dios y viene la multiplicación. Se producen cientos de panes y se producen cientos de peces. El valor de las cosas radica en la naturaleza del que te da las cosas. Si viene de Dios, puedes estar plenamente seguro que será abundante, sumamente abundante. Y dice, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Qué estamos hablando? La segunda característica de la palabra poder. La primera es vigor, la segunda es capacidad para producir. Esto es sobrenatural. Dice que Dios va a darme, aumentará mis cultivos y hará que produzcan una abundante cosecha. Cuando dice aumentará mis cultivos, quiere decir que la tierra se va a extender. Los cultivos, el espacio que yo tenía se extenderá. Por eso produciré una abundante cosecha. Dios jamás ha negado que tú coseches. Al contrario, en la Biblia tú siempre hablarás y encontrarás el tema de la cosecha. Dios está interesado en que tú coseches, pero no cualquier cosa, pues. La Biblia enseña, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tienes que creer en el poder de la siembra y de la cosecha. Siembras vientos, cosecharás tempestades. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Yo siembro semillas, mi abundancia de semillas voy a cosechar, mis cultivos se amplían, voy a tener una abundante cosecha. Eso es capacidad. En el diseño de Dios, cuando tú cumples el diseño de Dios, tus capacidades aumentan, porque es imposible que tú cumplas el diseño de Dios y las cosas no crezcan. Todo en Dios crece, todo en Dios aumenta, todo en Dios aumenta. El sembrador salió a sembrar las 4 tierras, junto al camino, entre pedregales, entre los espinos y la buena tierra. La Biblia dice que produjo a 30, a 60 y a 100. A veces tú no entiendes lo que lees allí. 30 por una semilla, 60 por una semilla y 100 por una semilla. Una semilla produjo 100, una semilla produjo 60, una semilla produjo 30.
Si tú pensabas en tu fuerza, en tu capacidad y en tu poder, que una semilla iba a producir 2 semillas, es evidente, la capacidad que tú tienes es limitada. Y escúchame, no le sirve a nadie, solo te alcanza para ti. Cuando las capacidades que tú tienes y el diseño que tú manejas es tu diseño, es tu propia capacidad, tu propia fuerza, no le sirve a nadie. Llegarás a la justa, a que te pueda ser útil a ti y de repente a los tuyos, y vivirás siempre diciendo: no tengo absolutamente nada, soy pobre, soy miserable, no tengo nada. ¿Crees que este es el diseño de Dios para tu vida? Si ese fuera el diseño de Dios, ¿por qué Dios entregó tantos diseños de abundancia para sus hijos? ¿Por qué entregó esos diseños? Y no estoy hablando una vez más solo de dinero, porque eso ni siquiera es bíblico, ni siquiera Dios lo usó de esa manera. En Dios todas las cosas crecen, eso habla de capacidad. Por eso es que muchas veces en el diseño que tú usas, tus capacidades son limitadas, no tienes más capacidad. ¿Por qué? Porque la poca capacidad que tienes alcanza y sobra para lo poco que tienes y para lo poco que cosechas. No alcanza. Pero la Biblia dice que Dios aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha. ¿Recuerdas cuando estaban los discípulos pescando en un lugar y no pescaban nada? Probablemente sacaran pues cangrejos o pequeños peces, no había producción. Jesús les da la palabra y les dice: pesquen allí. Ellos van, tiran su red en el lugar donde Jesús les dice, y sacaron tal cantidad de peces que la barca estaba a punto de voltearse y las redes estaban a punto de romperse. Quiere decir que la capacidad que ellos tenían no era suficiente para contener todo lo que Dios tenía que darles. No era suficiente. Ellos tenían una mentalidad muy escasa, muy pobre, muy natural, muy humana. Pero era un Dios poderoso que les estaba dando el diseño. Allí tú vas a pescar. Y la capacidad no tenía. No había capacidad ni en el barco ni en las redes para retener todo lo que Dios estaba entregándoles. ¿Por qué? Porque venía la provisión, pero no eran capaces de sostener. Es lo que siempre enseñamos. Tiempo y oportunidad le acontecen a todos. Eclesiastés, tiempo y oportunidad le acontecen a todos. Tú nunca te vas a quejar. No puedes creer a nadie y que te diga: jamás tuve la oportunidad, jamás se me dio el tiempo. Eso es falso, eso convertiría a Dios en un mentiroso. Eso no es cierto. Tiempo y oportunidad le suceden a todos. Absolutamente todos tenemos el tiempo y la oportunidad. ¿Sabes cuál es el problema? Que no sabemos qué hacer con el tiempo y la oportunidad. No tenemos la menor idea qué hago con el tiempo y con las oportunidades que se me dan. No sé qué hacer. No tengo la menor idea. Ese es el problema, porque eso es sobrenatural. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría proviene de Dios. Tiempo y oportunidad le suceden a todos. Pero cuando tu capacidad no es sobrenatural, esa capacidad no viene de Dios. No puedes contener las cosas que Dios puede estar por entregarte. No las puedes contener. Las tratas de manejar en tus propias habilidades y en tus propias fuerzas. Escúchame. Tener hijos no es una maldición. La Biblia dice: herencia de Dios son los hijos. Sí, es provisión, es privilegio, son riquezas de Dios. Y de pronto tienes los hijos y no sabes qué hacer con ellos. ¿Que el problema estuvo en Dios? Ay, Dios, ¿por qué me mandas tantos hijos? ¿El problema estuvo en Dios? Pero si la Biblia dice herencia, el problema fue la capacidad que no tenías para sostener lo que se te estaba dando. No tenías esa capacidad. Por eso el consejo de Jesús siempre fue: antes de construir un edificio, porque se te van a dar los recursos, primero siéntate y fíjate si tienes para acabar todo eso. No vaya a ser que empieces y digas: no puedo terminar. La advertencia de Dios siempre está allí. El deseo de Dios es que culminemos lo que estamos empezando. Entonces, tiempo y oportunidad nos suceden a todos. La prosperidad está allí, Dios responde.
en tus actos y la capacidad sobrenatural de tu vida. Por eso la Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Ese poder habla de 3 cosas: vigor, capacidad para producir y riquezas. Él nos da el poder, vigor, la capacidad para producir y las riquezas. Él nos da esto. No es tuyo. Si tú lo quieres manejar, ese no es el poder de Dios. Esa es tu habilidad. Pero tus habilidades no son suficientes para contener las situaciones de la vida. Y voy a terminar con esto. Lo hemos conversado, pero justo viene a colación. En Génesis capítulo 41 tú encuentras la historia de José. Faraón tiene un sueño. El sueño era, soñó 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y luego que las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Entonces pregunta, ¿hay alguien que puede interpretar este sueño? Y le dicen, José es uno de ellos. Y cuando él va, José le dice, tú puedes interpretar los sueños. Él le dice, como debe decirse en todo momento, no señor, yo no interpreto nada. Ese poder viene de Dios. Oh, qué hábil eres. Perdón, yo no soy hábil en nada. Esa habilidad viene de Dios. Dios me ha entregado la habilidad. Dios me ha entregado las capacidades. Dios me ha entregado el recurso. Dios es mi proveedor. Yo no proveo nada. Yo no puedo hacer nada. No es que sea un inútil, sino que mi fuerza procede de Dios. ¿Te acuerdas es que se me vienen muchos versos de Sansón? Él pensaba que era fuerte, él pensaba que él tenía la fuerza, él quebraba, se peleaba con los animales, con los enemigos, y se olvidaba que la fuerza venía de Dios, y jugó con eso una y otra, hasta que le cortan el cabello, y él se levanta y dice, voy a volver a pelear, y los venceré como antes los había vencido, y no pudo hacer nada. A veces nos creemos demasiado, ¿verdad? Nos creemos tan autónomos y tan independientes que aún le damos la espalda a Dios porque consideramos que sin Dios nos va mejor, que sin Dios tengo más, que sin Dios las cosas están mejores. ¿No será que vives un mundo de fantasía y nunca ves la realidad? Impresionante, ¿verdad? ¿Qué sucedió con José? Y termino con esto. La interpretación de José fue esto. Son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Qué había que hacer? Los 7 años de abundancia llegaron. Había que comer, había que divertirse, había que hacer muchas cosas. Tiempo y oportunidad. Tiempo y oportunidad. Probablemente Faraón hubiera dicho, mire, tenemos tanto, gastemos, vivamos, comamos, que mañana moriremos, pero hoy divirtámonos, hagamos de lo mejor, soy joven, ¿qué importa la vida? Tengo el momento, voy a disfrutarla. Pero ¿qué sucedió? Vino la sabiduría de Dios, la capacidad para administrar todo esto, porque Él dio gloria a Dios. Él habló de Dios, honró a Dios. Eso viene de Dios, no es mío. Y esa capacidad sobrenatural vino de Dios a su vida, ese consejo, esa sabiduría. Y durante esos 7 años de abundancia, Él hizo almacenes en todo Egipto, no en la capital, sino en todas las ciudades alrededor del centro de Egipto. ¡Qué sabiduría de Dios! Guardó, llenó almacenes de la abundancia del trigo, de las semillas, lo llenó y guardó todo durante los 7 años de abundancia. Llegan los 7 años de escasez. Egipto tenía hambre, había hambruna en todos los alrededores de Egipto. ¿Qué hizo Él? Abrió los almacenes, no de la capital. En cada ciudad había almacenes, Él los abrió, había abundancia de comida. Al final, en la capacidad que Dios le dio, Él no tuvo 7 años de abundancia, tuvo 14 años de provisión. 14 años de provisión por la abundancia que había llegado. Capacidad de Dios. Dios da esa capacidad para contener más, pero proviene de Dios. Cuando no tienes esta capacidad de Dios, pierdes las riquezas. La Biblia dice, en el barbecho del pobre hay riqueza, pero se pierde por falta de sabiduría. No está esa capacidad. Todo en el barbecho del pobre, en el lugar del pobre, en su vivienda, en el lugar donde vive, hay riquezas, pero se pierde, se despilfarra, se echa a perder
por falta de sabiduría, por falta de capacidad. Ese es el poder que Dios nos da. Y ese es el poder que muchos de nosotros despreciamos. Porque decimos, ay, eso es fácil. Ay, yo lo puedo hacer. Ay, por favor, no, eso es sencillo. Se hace así, 2x3. No, hago acá, muevo acá. Y nos damos las grandes ínfulas de saber que manejamos todo y lo podemos todo. Porque Dios, ¿para qué? Conviértete en una persona dependiente de Dios. Sé un dependiente de Dios. Él es tu proveedor, Él es tu fortaleza, Él es tu Dios. Nosotros solo somos mayordomos de todas las riquezas de nuestro Padre. Yo quiero tener más capacidad para contener todo lo que Dios pueda darme. Yo no quiero que se pierda nada por una razón. Yo tengo generaciones. Dios me está respondiendo para las generaciones que vienen después de mí. Yo te invito a que en este tiempo, por favor, cierres tus ojos ahí donde estás. Señor, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra. Yo oro por cada persona que ha estado conectado, Señor, siguiendo esta enseñanza. Yo oro para que cada uno de ellos, Señor, en este tiempo medite, reflexione sobre su vida, sobre lo que tiene, sobre lo que les estás dando, sobre las oportunidades, las puertas abiertas. Padre, que sus mentes estén abiertas y entiendan, Señor, cuál es la posición de ellos delante de ti y quién eres tú para sus vidas. En el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú los guardes. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas obrar en sus vidas. Perdona la vida de aquellos, Señor, que tal vez te han estado dando la espalda. Han creado una autosuficiencia en sus propias vidas que los echará a perder, Señor, y los llevará a un lugar de dolor. Si ellos se arrepienten en este tiempo, perdona sus pecados. Perdónanos, Señor, por darte la espalda en tantas circunstancias. Hoy nos declaramos personas dependientes de ti. Personas que dependemos de tu provisión, de tu protección, de tu poder. Vivimos bajo la sombra de tus alas, seguros, porque tú nos amas. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.